Seguramente te ha pasado que al momento de realizar una compra y solicitar la factura, esta no te llega, te la niegan o te la condicionan. En este video te enseño qué es lo que tienes que hacer y cómo poner una denuncia ante el SAT. Es muy común que por políticas internas de tu proveedor o bien de un establecimiento no se emita la factura. Dentro de los pretextos más comunes que podemos encontrar es que te condicionen la entrega de tu constancia de situación fiscal, que solo se puede emitir la factura ese mismo día o incluso antes de fin de mes, que únicamente se emita la factura arriba de cierto monto, que en el momento en el que la solicites te quieran cobrar un importe adicional, normalmente masiva, o bien que dependiendo tu forma de pago, por ejemplo, en efectivo, no te la quieran realizar. Todas estas son prácticas indebidas por parte de los contribuyentes y ninguna de estas excusas tiene un fundamento legal. Simplemente forma parte de sus políticas o de un control interno. Tú como comprador tienes el derecho de exigir la factura por tu compra. Y es que muchas veces la solicitud de esta factura te sirve para diferentes situaciones, como puede ser comprobar la adquisición, por ejemplo, cuando compras un vehículo, o bien la garantía, por ejemplo, cuando compras algún electrodoméstico o equipo de cómputo. En algunos casos, por políticas internas, también te piden la factura para poderte hacer válido la garantía. Y por último, y la más común, hacer gastos deducibles de impuestos. Esto con el objetivo de pagarle menos al SAT, ya que cada factura que tú solicitas va a comprobar un gasto, va a disminuir tu utilidad y por lo tanto pagarás muchos menos impuestos. Todos los comercios tienen la obligación de darse de alta ante el SAT y emitir las facturas correspondientes. En caso de no hacerlo, podrán ser acreedores a una multa, ya sea por la no emisión o bien por condicionarla. En el artículo 84 del Código Fiscal de la Federación se establece que aquellos establecimientos que no cumplan con la emisión de un CFDI podrán ser acreedores a una multa que va de los 17,000 hasta los 97,000 pesos y en caso de reincidir podrían clausurar tu establecimiento. Y en caso de que te la condicionen, por ejemplo, contra la constancia de situación fiscal, podría ser acreedor a una multa que va de entre los 21 hasta los 122,000 pesos. Justo esta situación en específico es bastante común y es que en el año 2022 se volvió obligatorio tener la constancia de situación fiscal para emitir una factura, ya que en dicha constancia se tienen tus datos fiscales, como lo son nombre, RFC, código postal y régimen fiscal. Es por eso que muchos establecimientos empezaron a condicionarla, hasta que llegó un punto en que se volvió una práctica indebida y se actualizaron las multas correspondientes. Hoy en día, si tú no deseas entregar tu constancia de situación fiscal, otro documento alterno es la cédula de datos fiscales, donde ya protege tus datos personales. Sin embargo, no importa que sea la constancia o la cédula de datos, no podrán condicionarte tu factura. Lo primero que te voy a recomendar es que cada que realices una compra puedas llevar un expediente. En lo personal, lo que yo hago es que cuando me dan el ticket de compra, le tomo una foto y lo mando a un grupo de WhatsApp. Ya de manera posterior, si se me pierde o se me extravía el ticket, no pasa nada porque tengo la foto. Y con esas podré solicitar mis facturas de manera posterior. Estas fotos también te servirán de evidencia en caso de que el proveedor por alguna razón no te la quiera emitir. El segundo punto que tenemos que considerar es que las denuncias se hacen en línea, son anónimas pero no son inmediatas. Prácticamente lo que tú estás haciendo es una solicitud de conciliación, donde el SAT interviene directamente con el establecimiento para pedirla. Y esto funciona para meter mayor presión al establecimiento y en caso de que no suceda podría ser acreedor a una multa. Como vimos, este trámite no es inmediato. Por lo tanto, antes de hacer la denuncia, lo que sí te recomendaría es intentar negociar directamente con el establecimiento. Si tú conoces dónde está ubicado, si tienen un medio de contacto o bien redes sociales, te puedes comunicar directamente con ellos, anexando la evidencia de tu compra como puede ser la transferencia o bien tu ticket, y ahí mismo solicitar la factura. En caso de que no haya una respuesta favorable, aquí sí valdría la pena ya poner una denuncia. Para ello, lo que haremos es ir directamente a la página principal del SAT, www.sat.gov.mx. Y al momento en el que tú bajas tu cursor, encontrarás la información relacionada con trámites y servicios y las denuncias ante el SAT. En este caso, nosotros podemos hacer diferentes denuncias o solicitudes. Específicamente, en caso de que no te hayan emitido una factura, tú vas a seleccionar la opción conciliación de factura. Para que tú puedas hacer la denuncia, te recomiendo que tengas a la mano el nombre y, si es posible, el RFC del establecimiento. Muchas veces dentro del ticket de compra o bien buscando en internet los datos de la empresa podemos encontrar. Recuerda que es muy diferente el nombre de la empresa que su razón social. Te recomiendo que siempre busques su razón social. A continuación nos ponen 3 opciones para la solicitud de conciliación. En este caso, primero será la captura de la solicitud,
Segundo, la consulta del solicitante y la consulta del solicitado. En nuestro caso vamos a capturar la información. Sin embargo, la segunda opción es para darle seguimiento al estatus de tu denuncia. Y la tercera opción es, en caso de que a ti te hayan puesto una denuncia, poderlo solventar. Para esta nueva solicitud nos piden la clasificación del reporte. Vamos a seleccionar solicitud de emisión de factura electrónica. Nota importante, como podrás darte cuenta, aquí se despliegan diferentes opciones. Por ejemplo, la solicitud de reexpedición de factura. Esto pudiera aplicar en caso de que sí te la hayan solicitado, pero con datos genéricos o bien con una fecha que no corresponde o una forma de pago indebida. También tenemos la opción de cancelaciones de recibos de nómina. Sobre todo si se encuentran patrones fantasma o te llegan recibos que no te corresponden, aquí se solicita la cancelación. Así como podemos tener problemas cuando no nos expiden una factura, también podemos tener problemas cuando nos expiden facturas que no reconocemos. Por eso también encontramos las opciones de cancelación. Y por último tenemos la solicitud de emisión de un complemento de pago. Recuerda que cuando tú pagas en parcialidades o bien diferido, por cada pago o por cada parcialidad te tienen que emitir un complemento de pago. Después nos pide los datos del proveedor o del establecimiento. Si bien vienen varios campos, ninguno es indispensable. Procura agregar la mayor cantidad de información. Para este caso práctico vamos a tomar un ejemplo de la vida real, un ticket el cual yo no pude facturar. Y aun y cuando me comuniqué directamente con la empresa, no me han emitido mi factura. Este caso es bastante común y estoy segura que a muchos les ha pasado, porque es un ticket de gasolina. En este caso, el nombre de la empresa sería el nombre de la gasolinera. Sin embargo, buscando en internet su razón social, aparece Servicios Gasolineros de México S.A.D.C.B. En mi caso, yo sí pude obtener tanto la razón social como el RFC, por lo tanto ya no se me habilita el nombre y apellidos, que si fuera el caso también podríamos aplicarlo para una persona física. Después te pide el correo electrónico y los teléfonos. Si los puedes encontrar, perfecto, si no, no es indispensable. También te pide el lugar donde ocurrieron los hechos, que hace referencia al Estado de la República, en mi caso, Querétaro. Después, la fecha de los hechos, que en este caso coincide con mi ticket de compra. De manera posterior te pide el folio fiscal. Recuerda que esta sección también te permite poner otro tipo de quejas, por ejemplo, la cancelación de una factura. Aquí en este caso te recomendaría poner específicamente el folio de la factura que deseas cancelar. En nuestro caso, como no hay una factura, no tenemos folio fiscal que agregar. Por último, te pide la descripción de los hechos, que es prácticamente el detalle de la operación. Aquí tú te puedes extender tanto como tú desees. Puedes poner en qué sucursal, quién te atendió, por qué no te emitieron la factura, si es que hay alguna situación en específico, por ejemplo, una política interna, si es que solo se podía facturar el día de hoy o antes de fin de mes. Entre más detallado, mejor. En mi caso fue que la página no reconoce mi ticket y manda un error. Después te pide el monto y forma de pago, en mi caso 1470.41 y fue con tarjeta de crédito. Después nos va a pedir el domicilio del cliente, proveedor o patrón. Recuerda que pueden presentarse diferentes tipos de denuncia. Todo esto es directamente de la persona que no te emitió la factura o a quien tú deseas ponerle la denuncia. En este caso vamos a poner los datos de la calle, colonia, número y código postal del establecimiento, que de igual manera yo puedo encontrar en mi ticket. Ahora sí, por último, te piden tus datos de contacto, que aquí tú podrás agregar tu razón social y RFC en caso de ser empresa o bien tu nombre y RFC. En mi caso, como es persona física, pondré mis datos. Después te pide que confirmes tu correo electrónico y por último, si deseas ser contactado por teléfono. En este caso, si tú no deseas hacerlo, no es necesario. En lo personal, yo sí prefiero agregar los datos, puesto que es una conciliación y lo mejor es que el establecimiento se comunique directamente contigo para poder emitirla. Al final te pide que captures un captcha y le puedes dar clic en enviar. A continuación, en la parte superior te aparecerá una leyenda en color verde donde dice que se generó una solicitud de CFDI y con un folio en específico. Este folio será de mucha importancia, ya que en caso de que tú tengas evidencia adicional, por ejemplo, la captura de tu ticket o bien el comprobante de pago, tú podrás anexarla directamente a un correo del SAT. Vamos a regresar a la página principal del SAT y en la parte inferior, en la opción de quejas y denuncias, vamos a darle clic. A continuación se despliega más información y dentro de la sección de pasos a seguir, nos indica que si nosotros contamos con documentación, la podemos mandar directamente a un correo apuntando en el asunto el folio de nuestra denuncia que previamente enviamos. El correo será denuncias@sat.gov.mx. Nosotros anexamos el folio y anexaremos nuestras capturas de pantalla. Y listo, con esto nosotros habremos concluido nuestro proceso de denuncia.
Será cuestión de un par de días para que se comuniquen contigo y se pueda emitir la factura correspondiente. Recuerda que siempre será mucho más fácil, rápido y amigable comunicarnos directamente con nuestro proveedor. A veces no es precisamente que el proveedor no quiere emitirla. Por ejemplo, en mi caso es solamente porque su plataforma no funcionó. Estoy segura que si yo logro comunicarme con ellos me la podrían emitir. En este caso, que es una empresa de cadena, es mucho más complejo. Pero si fuera un establecimiento local, normalmente cuando me ha sucedido esto no tengo ningún inconveniente. No se trata de perjudicar al establecimiento o que queramos que los multen. Simplemente nosotros estamos pidiendo y exigiendo nuestro derecho para la emisión de la factura. En una conciliación, ninguna de las partes se ve afectada. Si tú quieres validar o confirmar que efectivamente ya te hayan realizado la factura, recuerda que puedes consultarlas directamente en la página del SAT. Aquí te dejo un video de cómo puedes hacer dicha consulta paso a paso. Espero que este video te haya sido de ayuda y así no tengas ninguna factura faltante. Si quieres saber más tips de impuestos y contabilidad, suscríbete sin miedo al SAT.